En los dos últimos programas, este ya es el tercero, estamos tocando el tema el discipulado en tiempos feroces. Hemos cambiado la palabra peligrosos que usa Pablo en Timoteo por la palabra feroces, que muestra mejor cuál es el tenor y la característica de este tiempo que nosotros vivimos, y que son los tiempos en que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, especialmente su segunda epístola. Timoteo y Tito eran discípulos de Pablo, y Pablo se asegura que antes de su partida, estos dos discípulos suyos, que son entrañables para él, reciban las instrucciones, reciban las directrices más apropiadas para ejercer su ministerio, considerando que él ya no iba a estar presente, que estos dos jóvenes tendrían que intentar reemplazarle en esta gran obra que Pablo había llevado adelante. Entonces, en estas dos epístolas a Timoteo más la epístola a Tito, el apóstol Pablo desgrana y vuelca toda su sabiduría, toda su experiencia en consejos, en directrices, en instrucciones útiles para estos jóvenes siervos de Dios, y que nosotros estamos tomando en estos programas. Este es el tercer programa que estamos desarrollando este tema, porque creemos firmemente que los tiempos en que fueron escritas estas epístolas son muy semejantes a los nuestros, y que muchas cosas que el apóstol escribió, las escribió pensando en los días finales. Por eso él habla en las dos epístolas, se refiere a, dice, en los postreros tiempos, habla de los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, etc. Y la segunda epístola dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos o feroces. Entonces, su mirada está puesta en los postreros días, que son los nuestros. Creemos que estamos en las postrimerías de esta era. Ahora, en los programas anteriores hemos revisado varios aspectos, y hoy día vamos a revisar 6 de nuevos aspectos o enseñanzas que da Pablo a Timoteo en especial, y vamos a ir con Juan Pablo alternando estos puntos. Vamos a desarrollar 3 cada uno. Y el primero que me corresponde a mí está basado en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 en adelante, 8 al 15. Voy a leer. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Lo que voy a compartir a continuación está dirigido no a todas las mujeres, no a cualquier mujer, sino a la mujer de Dios. Es decir, a las que aman al Señor y que aman y respetan y valoran su palabra. No a las mujeres que siguen la corriente del mundo, que menosprecian a Dios, que subestiman el poder y el valor de la palabra del Señor. Tampoco esto será un mensaje que busca polémica o establecer discusiones respecto al papel del hombre y de la mujer en la familia o en la iglesia, sino establecer la verdad de Dios tal como está en las Escrituras
sin sesgos ni añadiduras. En este párrafo que acabamos de leer hay 7 versículos dedicados a la mujer. Y lo que se instruye acerca de la mujer aquí revela el profundo mal que caracteriza el tiempo postrero. Lo primero que salta a la vista aquí es que no se instruye al hombre, sino solo a la mujer, el papel de la mujer. Normalmente en otros pasajes de las epístolas se instruye paralelamente a ambos, ir a uno y al otro, a uno y al otro. Aquí se deja de lado al hombre, excepto para decir que se dedique a la oración. Esa oración dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda, en todo lugar. Pero aparte de eso, nada más. El resto está dirigido a la mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué se centra en la mujer y no en el hombre? Estimamos que el mayor problema en el final de los tiempos estará justamente aquí en el rol de la mujer, en la familia y en la iglesia. Ahora, a través de la historia de la iglesia, en estos 2000 años o casi 2000 años, en general el papel de la mujer ha sido bastante apegado a las escrituras. La excepción la señala o la marca los últimos años. Los últimos 70, quizás 100 años, el papel de la mujer ha cambiado muchísimo. Y resulta ser un papel muy insólito a la luz de la palabra. Tan insólito como el perfil del cristiano que aparece en 2 Timoteo capítulo 3, cuando habla de los amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los placeres, etcétera, como si estuviera describiendo a una clase extraña de personas que no son de Dios. En circunstancia que ahí se refiere, al parecer, según todos o casi todos los intérpretes y estudiosos de la Escritura, se refiere a la realidad de la iglesia en el postrer tiempo, no a la realidad del mundo. Bueno, tan insólito como esto de un perfil de un cristiano con esas características, es el rol que hoy en día la cultura predominante y las ideologías predominantes asignan a la mujer. ¿Qué papel? Entonces, hay una gran distorsión en cuanto al rol de la mujer. Pero que esto ocurra en el mundo no nos sorprende, porque la palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno. Sin embargo, la iglesia es un ambiente diferente al mundo. La iglesia la constituyen aquellos que han sido sacados del mundo, que constituyen la amada del Señor, la novia del novio celestial. Y la mujer, lo hemos dicho en más de una oportunidad, las Escrituras representan a la iglesia. Pablo en Efesios capítulo 5 lo desarrolla ampliamente. Allí cuando habla de la relación matrimonial dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y con eso está estableciendo un paralelo indesmentible. De manera que el rol de la mujer es expresar en la práctica, en la familia, en la iglesia, esta figura de la iglesia con respecto a Cristo. Ahora, en este pasaje que acabo de leer de 1 Timoteo, podemos destacar 3 cosas respecto de la mujer. Primero, el atavío externo es el reflejo de su carácter piadoso. Lo mismo en palabras diferentes, pero en términos muy similares. Plantea Pedro en la primera epístola en el capítulo 3, cuando dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, el atavío externo como una expresión de una condición interior de piedad, de sujeción, de modestia. Entonces, las dos cosas relacionadas. En otro programa anterior hablamos de cuántas veces se repite en las epístolas a Timoteo y a Tito la palabra piedad. La piedad como una conjunción de lo interior y lo exterior. Una expresión de la justicia interior, de la devoción interior, de la consagración interior, y cómo eso se muestra hacia el exterior, en una cierta conducta, una cierta santidad. Bueno, de la misma manera aquí, en la mujer el atavío externo es la expresión, es lo que nuestros ojos ven, pero que indica qué es lo que hay adentro. Y lo que hay adentro entonces es esta actitud de sumisión, de sujeción, de humildad, de modestia, que expresan tanto Pablo como Pedro. Ese atavío interior del corazón, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso como una primera cosa. Lo segundo es la sujeción de la mujer respecto del hombre. En 1 Pedro capítulo 3, el mismo pasaje que estamos leyendo, también dice más o menos lo mismo. En 1 Pedro capítulo 3, verso 1 y verso 2 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y en el versículo 5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, este mandamiento tiene una especial aplicación en el ámbito de la iglesia. Cuando dice aprenda en silencio, y acá en Timoteo dice Pablo 2 veces, porque no permito a la mujer ni enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso está aplicado al ámbito de la iglesia. Esto, en el tiempo que vivimos, resulta anacrónico, ¿verdad? Obsoleto. La mujer que vive por su inteligencia, que vive de acuerdo a los parámetros del mundo, siguiendo la corriente de este mundo, le resulta muy lógico pensar, muy atinado, sensato pensar, que aquí hay una discriminación negativa contra la mujer. Un afán de dominar, de sojuzgar, de mantener en un silencio y en una inactividad indigna. Es verdad, humanamente parece eso. Sin embargo, por eso dije al principio, quiero dirigirme a las personas, a las mujeres que son siervas de Dios, que aman a Dios y aman su palabra, y que están dispuestas, si es necesario, ir contra la corriente del mundo para aceptar las enseñanzas sanas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. No podemos cuestionar la palabra del Señor, aunque nuestro pensamiento y nuestra mente y nuestro raciocinio supuestamente nos autoricen a hacerlo. La sabiduría de Dios es más alta que la sabiduría de los hombres. La sabiduría de Dios no tiene fecha de caducidad. No era para el siglo I solamente. Es también para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hoy en día las iglesias, lamentablemente,
están permeadas, impregnadas de este espíritu que gobierna el mundo, que es un espíritu de rebeldía contra Dios, contra el carácter de Dios, contra los hechos de Dios, contra la palabra de Dios. Y cuando se da instrucciones al hombre y a la mujer, al marido o a la esposa, entonces pretende establecer una igualdad de roles que no corresponde, porque la palabra de Dios es muy clara cuando asigna roles distintos a cada uno. No que uno sea más inteligente que el otro, ni que sea más valioso que el otro. Se trata de que el hombre y la mujer representan en el matrimonio y en la iglesia roles distintos. Cristo y la iglesia son distintos. Aunque la iglesia es el cuerpo de Cristo, aunque Cristo es la cabeza de la iglesia, sin embargo, sus roles son diferentes. Es lamentable que en muchos ambientes cristianos se hayan confundido las cosas y se haya entremezclado la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre. En muchos ambientes, cuando se toca un pasaje como este de la Escritura, surge pero como un resorte, la mujer reivindicándose a sí misma, reivindicando su inteligencia, su autonomía, su igualdad con respecto al hombre y muchas cosas más, que no corresponden con la sabiduría de Dios. Ahora, hay también algunos ambientes supuestamente espirituales en que la mujer cuida mucho de obedecer este mandamiento públicamente, ejercer una sujeción pública, pero no privada. Y entonces, tras bambalinas, ellas manejan, gobiernan, manipulan sobre sus maridos, sobre los hombres, tratando de gobernar y ejercer aquellos roles que la palabra del Señor no autoriza. Ahora, este es un asunto que no tiene que ver solamente con el papel de la mujer en el matrimonio y en la iglesia. Esto va mucho más allá. Hay dos pasajes de Pablo, vamos a leer uno de ellos en 1 Corintios capítulo 11, en que queda muy claro que esto tiene trascendencia cósmica. No solo tiene que ver con asuntos terrenos, sino que trascienden el ámbito de la tierra. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí se habla claramente que en el tope de esta cadena, con estos tres eslabones, por decir así, está Dios el Padre. En segundo lugar está Cristo, el Hijo encarnado. Y en tercer lugar está el hombre y el varón. Y en todos los casos se usa la palabra cabeza para decir Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón. Entonces, el orden es muy claro. Y Dios está en el trono más alto del universo. Y esto significa que hay un orden de sujeción. Ahora bien, nosotros sabemos que Lucifer pecó contra Dios. Y su pecado fue el pecado de la rebelión. Él no se sujetó a Dios, no tuvo a Dios por cabeza. Él quiso ser cabeza. Y se levantó y quiso usurpar el trono de Dios. Y fue destituido y castigado severamente. Y el Señor Jesús, cuando vino después, Él vino a enseñar en su propia experiencia, con su propio ejemplo, lo que Lucifer no hizo. Nos mostró en forma clara, notoria y evidente lo que significa un hombre, un varón,
que tiene a Dios por cabeza y que se sujeta y obedece en todo a su cabeza. Entonces, cuando aquí dice que Dios es cabeza de Cristo, no es un asunto teórico ni doctrinal. En realidad, Cristo, el Verbo encarnado, nos demostró en la práctica qué es lo que significa un varón que tiene a Dios por cabeza. De tal manera que el varón tiene a Cristo por cabeza. 3 personas ubicadas en este orden jerárquico, porque aunque el Señor Jesucristo es igual al Padre, sin embargo Él, por su anonadamiento, por su restricción a la forma humana, como hombre, como hijo, padeció, aprendió la obediencia y se sujetó al Padre en todo. ¡Qué maravilloso ejemplo! Por eso en el Evangelio de Juan, especialmente, nosotros vemos a cada paso cómo el Señor Jesucristo, Él dice: yo no hago nada sin que el Padre me lo diga. Yo me sujeto al Padre en todo. Yo no sé sino lo que el Padre me ha dicho, etcétera, etcétera. Una sujeción, una obediencia perfecta. Ahora, sigamos leyendo aquí en este pasaje, en el versículo 7 en adelante. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. De tal manera, queridos hermanos y hermanas, sobre todo queridas hermanas, las siervas de Dios, las que aman al Señor con amor, un amor absoluto, un amor constante, entonces podrán entender esto espiritualmente. Y no solo entenderlo, sino inclinarse en humildad, en sujeción a la sabiduría de Dios. Cualquier insurrección rompe esta cadena con estos eslabones. La mujer está, por lo tanto, debajo del hombre y justamente teniendo al hombre como su cabeza. En Corintios dice que el hombre es cabeza de la mujer. De tal manera que cualquier insurrección, es decir, cualquier falta contra su cabeza, entonces rompe esta cadena de autoridad. Y adivinen ustedes qué ocurre en ese caso. El enemigo, que ya lo hizo una vez, alentará el corazón del hombre o de la mujer para levantarse en rebelión e intentar romper esta cadena de autoridad. Y entonces, cuando eso ocurre lo mismo que al principio ocurrió con Lucifer. Cuando en una familia o en una iglesia la mujer tiene el gobierno, la mujer manda, entonces suceden muchas cosas terribles espiritualmente. Suceden descalabros espirituales, anomalías espirituales, pérdidas profundas. Aquí, en este pasaje, se está hablando mayormente de la mujer en la iglesia. Por eso dice: no permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Porque el hombre suele ser muy lento a veces para tomar decisiones, la mujer es más rápida. Entonces, antes que el hombre tome una decisión, ya la mujer está tomando la suya y queriendo que esa decisión sea la que su marido adopte. ¿Cuántos males hemos visto? Los que son más viejos podemos atestiguar con múltiples ejemplos. Cuántos males suceden cuando se invierte, cuando se altera este orden. Hay familias rotas, hijos rebeldes, mujeres emancipadas, humilladas, golpeadas por el diablo. Por eso cuando Pablo instruye a Timoteo acerca de lo que estamos hablando,
Él es firme al decirle a Timoteo que no debe temblar, no debe dudar acerca de lo que tiene que hacer. Fíjense, hemos puesto como versículo base para este compartir. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Es un versículo cortito, mire, dice: esto manda y enseña. Hay momentos en la vida de un siervo de Dios en que está puesto en estrecho. Enseño lo que Dios dice, mando lo que Dios dice, o me acomodo al sentir y al pensar de la generalidad. ¿A quién intento agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y cuando hay asuntos polémicos como este, polémicos no porque en la Biblia, en el contexto y en el espíritu de la Biblia sea polémico, es polémico por los aires que corren, por los aires que se respiran, por la subversión a los principios divinos, por la rebeldía imperante. Entonces resulta polémico. Entonces estamos en esta disyuntiva: obedecer a Dios o a los hombres. Llega un minuto en la vida de un siervo de Dios y de una sierva de Dios, después de muchos fracasos y tropiezos, en que tiene que tomar una decisión radical. Aquí no hay componendas posibles. Aquí no hay acuerdos entre Dios y Belial. No hay aquí una mezcla de tinieblas y luz. Una mujer sabia se inclinará ante la palabra del Señor. Hay tanta ganancia en estas cosas que Dios enseña a través de Pablo. Y la tercera cosa que habla aquí sobre la mujer es su rol de madre al interior de la familia. Aquí se dice que ella tiene un papel en la familia engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Todas las corrientes reivindicatorias respecto a la mujer en este tiempo hablan de una supuesta realización de la mujer fuera de la familia, fuera de los límites del hogar. Como si una mujer en su casa no tuviera las posibilidades ni la ocasión de realizarse. Al contrario, si seguimos la sabiduría de Dios, el orden de Dios, encontraremos que sí, las mejores oportunidades de realización están al interior de la familia. Qué satisfacción la de una madre cristiana que ha invertido su vida en criar hijos en el temor del Señor, verlos crecer y desarrollarse, y llegar a ser también siervos y siervas, rodeada de hijos, de nietos, de nietas que siguen al Señor. Eso es una satisfacción impagable. Aquí, cuando se habla de Timoteo y Pablo recuerda sus días de infancia, dice que en la madre de Timoteo y en la abuela de Timoteo había la misma fe que luego hubo en Timoteo. El privilegio de Timoteo de criarse en ese ambiente piadoso en que las enseñanzas de la palabra pasaban a ser tan comunes y tan cotidianos como el pan de cada día. El papel de la mujer, de la madre, en la familia es intransferible, insustituible. Ninguna necesidad económica, salvo que sea pasajera, puede autorizar a la mujer a descuidar a sus hijos en pro de proveer a la familia, porque el papel de proveedor corresponde mayoritariamente al marido. La supuesta realización de la mujer es un
susurro del diablo, creando o despertando en la mujer una insatisfacción de ser una, como dicen, mera esposa o mera madre o una ama de casa. ¿Qué mejor realización que ser ayuda idónea para su marido, en los proyectos de su marido, en los emprendimientos de su marido, en los planes que se trazan en conjunto, pero que el marido encabeza y que la mujer respalda y apoya? Oh, ahí hay mucha bendición. De tal manera que tenemos que ser muy sabios para darnos cuenta de que Dios, que es el fabricante, por decir así, del hombre y de la mujer, el creador, solo Él conoce mejor que nadie los resortes y los vericuetos del alma del hombre y de la mujer para lograr interpretar sus anhelos y para darles un cauce que sea bendición para todos. Así que, queridos hermanos y hermanas, sobre todo hermanas, oh, qué bien nos haría aceptar esta enseñanza. Como el apóstol dice, esto manda y enseña. Aceptemos la enseñanza, aceptemos la sabiduría de Dios y vamos a encontrar en ello una gran ganancia. Bien, aquí termino la primera parte y ahora le cedo la palabra a mi hermano Juan Pablo para que desarrolle la segunda. Amén, amén. Tenemos en el primer capítulo, en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, tenemos lo que hemos denominado una tríada de misericordia y gracia. El apóstol Pablo se refiere aquí, en esta carta a Timoteo, hablándole a Timoteo, se refiere de sí mismo diciendo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, dice, pero fui recibido a misericordia. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquí hay tres cosas que identifican a Pablo, a este Saulo antiguo. Pablo hablando de su yo antiguo, antes de haberse encontrado camino a Damasco con el Señor, ¿cierto? Conocemos a este Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, que le ponía un empeño inigualable por tratar de extinguir todo lo que tuviera que ver con los seguidores de Cristo. Vemos incluso a ese joven Saulo cuidando las ropas de Esteban mientras él era martirizado, ¿cierto? Ese Saulo era ese blasfemo, perseguidor e injuriador. Él se identifica así en el pasado y se contraponen con lo que podemos apreciar luego en la primera epístola a Timoteo, también en el capítulo 2, versículo 7, ¿cierto? Podemos ver allí que dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces podríamos de alguna manera contraponer estas tres cosas, ¿cierto? Y relacionarlas unas con otras. Primero, este Saulo de Tarso, ¿cierto? Perseguidor. Y luego el Señor lo ha transformado en un apóstol, ¿cierto? Primero blasfemo, ¿cierto? Esa es la primera palabra que él utiliza, blasfemo. Él blasfemaba contra la iglesia, contra aquellos seguidores de Cristo. Sin embargo, el Señor, luego de aparecérsele, luego de cegarle la mirada, y luego de presentarse ante él como el Señor, este Saulo ya no es más un blasfemo, sino un predicador. Luego tenemos la palabra perseguidor, ¿cierto? Luego de ser un perseguidor, este Saulo de Tarso, ya transformado en Pablo, se transforma en el apóstol Pablo. Y
ya no es un perseguidor de la iglesia, sino es un apóstol, un enviado, ¿cierto? Un apóstol sabemos que es aquel que se dedica a establecer iglesias. O sea que él ya no perseguía a la iglesia, sino que él sembraba y plantaba iglesias. Y por último, este injuriador, ¿cierto? Aquel que dice mentiras incluso con tal de perjudicar una causa. Ese era Pablo, ese era Saulo de Tarso. Este injuriador finalmente lo vemos convertido en un maestro. En esta misma epístola a Timoteo podemos ver a este maestro enseñando, como decía mi hermano al principio, transmitiendo todo lo que él había adquirido en su carrera cristiana, toda la sabiduría que el Señor le había entregado. Este maestro se la hace saber y llegar a Timoteo y a Tito, sus discípulos. Y se refiere a ellos con esa paternalidad tan amorosa cuando dice hijo mío, Timoteo, hijo mío. Al principio de la primera epístola a Timoteo él lo trata de hijo, estableciendo ese afecto, esa cercanía de un discípulo con su maestro. Ese era este Pablo nuevo, transformado. Entonces tenemos, por otro lado también, ¿cierto? En 2 de Timoteo 1:11, si pudiéramos leer ahí, dice: de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Nuevamente ahí Pablo repite, ¿cierto? Esta triada: predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces podemos también contraponer, por otro lado, la misericordia y la gracia, ¿cierto?, que alcanzó a Pablo, y eso aparece en... Se me perdió la cita, hermano, denme un segundito. Podemos ver que Pablo dice que la misericordia y la gracia lo han alcanzado y en el pasado, y en el presente la fe y la verdad lo siguen. Dice, la misericordia y la gracia lo alcanzaron y luego la fe y la verdad lo siguen. O sea, tenemos primero a este Saulo de Tarso, perseguidor, injuriador, calumniador, todo lo que podemos ver en la Escritura, ese Saulo que perseguía a la iglesia, y lo vemos luego alcanzado por la misericordia y la gracia. Vemos que este hombre lleno de ímpetu, lleno de fervor por destruir aquello que tenía que ver con Cristo, es alcanzado por este mismo Cristo. Y es necesario que el Señor selle su vista humana, natural, física. Es necesario que el Señor le cierre los ojos para que este Saulo de Tarso pueda abrir sus ojos espirituales, puedan ser abiertos esos ojos espirituales y pueda encontrarse con este maestro, con este Cristo que él mismo perseguía. Y él le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él estaba persiguiendo no a Cristo, sino que a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo, a la iglesia. Él perseguía a la iglesia, pero el Señor le dice: ¿por qué me persigues a mí? Porque podemos ver allí también manifestado esto mismo que decía mi hermano anteriormente, esta cabeza y este cuerpo que son inseparables. La cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y Saulo se encuentra con esta realidad de sopetón y es confrontado por esta realidad y es transformado. Vemos que no es aquí, no vemos aquí que el Señor haya mejorado al Saulo antiguo, que haya vuelto a un Saulo que perseguía a la iglesia y lo haya tomado y lo haya mejorado y haya sacado una mejor versión de Saulo. No, este Saulo tuvo que morir, tuvo que enfrentarse al Señor, tuvo que ver esa luz que lo cegó, tuvo que conocer al Señor y tuvo que llamarlo Señor y tuvo que ser transformado en una nueva criatura. Vemos aquí un principio también espiritual que podemos aplicarlo nosotros en nuestra vida. No es suficiente sacar lo mejor de nosotros, no es suficiente perseguir una mejor versión de nosotros mismos. Es necesario que ese Saulo de Tarso muera,
que ese Saulo de Tarso pueda llegar a decir que él está crucificado juntamente con Cristo. Es necesario que ese Saulo se pueda ver allí en la cruz, en el lugar que le correspondía a causa de su pecado, considerarse a sí mismo el peor de los pecadores, para poder también ser transformado en este nuevo hombre, en este apóstol, en este pregonero del Evangelio, en este maestro, en este apóstol que establecía y sembraba iglesias y que hacía crecer la obra del Señor. Y que vemos en este capítulo también que Él quiere encargar a sus discípulos que sigan con esta misma obra. Y Él quiere transmitir también esto mismo, diciéndole a Timoteo: mira, yo antes era esto, pero ahora soy esto otro. Y no porque yo me haya mejorado a mí mismo, sino que porque la gracia y la misericordia del Señor me alcanzaron. Y hoy día la fe y la verdad me siguen. Es precioso poder entender este poder transformador del Señor. Quisiera citar en Romanos 4:17, cuando el Señor dice, como está escrito, dice: te he puesto por padre de muchas gentes, ¿cierto? Hablando de Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y en esto me quiero detener. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Allí podemos ver cómo el Señor, cuando llama a Saulo y cuando incluso manda a Ananías, ¿cierto?, a la casa de Saulo a orar por él y para que pudiera recobrar la vista, ¿cierto? Y él tenía miedo porque conocían a Saulo, sabían de lo que era capaz este Saulo de Tarso. Era capaz de cualquier cosa con tal de extinguir la iglesia. Sin embargo, el Señor lo envía y el Señor le dice a Ananías, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos cómo el Señor profetiza sobre la vida de Saulo y llama a algo que no era como si ya lo fuese. Es un instrumento, dice Dios, es un instrumento útil, escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Es un tremendo ministerio el que el Señor Jesucristo le encarga a este apóstol que es como un abortivo, como él mismo dice, porque es llamado después de la crucifixión, después de que el Señor caminó en esta tierra, como al final, ya como salvado por la pura misericordia y la gracia del Señor. Sin embargo, este era el plan que el Señor tenía para Saulo: un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y él tuvo que padecer, dice, pero yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos en la figura de Pablo esta verdadera conversión de aquel que quiere ser discípulo de Cristo. No es suficiente mejorarnos a nosotros mismos, es necesario que muramos y que nazca un nuevo hombre, un hombre lleno de misericordia, lleno de gracia, alcanzado por la misericordia y por la gracia de Dios, y que luego la fe y la verdad lo persiguen. Esta es la vara que nos deja el apóstol Pablo y a la cual también nosotros como discípulos, como siervos del Señor, debiéramos aspirar, debiéramos querer llegar a esa estatura de ese varón perfecto, a que nuestro carácter sea moldeado a través, si es necesario, de los sufrimientos, como Pablo tuvo que padecer tanto en cárceles, en naufragios. Él enumera todas las cosas que tuvieron que pasarle para poder llegar a ser este apóstol, este escogido de Dios. Y es un llamamiento también hoy día para nosotros, así como Pablo le traspasa toda esta sabiduría, toda esta información, pero que no solamente era información, sino que era experiencia y era una palabra poderosa. También hoy día nos es traspasada a nosotros para que la gracia y la misericordia nos alcancen y podamos ser transformados, podamos ser un hombre, una mujer nuevos en Cristo Jesús, y así la fe y la verdad nos sigan. Amén. Vamos a escuchar una alabanza y volvemos con la otra parte. Gracias, Señor.